Dicen que el instinto de una madre es la brújula más exacta del universo. Un mapa invisible que no entiende de fronteras ni de años. Dicen que una madre reconocería el latido del corazón de su hijo, incluso si estuviera escondido entre 1.000.000 de tambores. ¡Wow! Pero ¿qué pasa cuando esa brújula decide ignorar el norte? ¿Qué pasa cuando una madre prefiere abrazar a un extraño antes que aceptar que el latido de su verdadero hijo se ha silenciado para siempre? Pero en 1997, en una casa común de San Antonio, Texas, esa brújula se rompió. O peor aún, alguien la obligó a apuntar hacia el infierno. Nicholas Barclay tenía 13 años cuando se esfumó mientras jugaba baloncesto. 3 años de silencio sepulcral. 3 años de una habitación vacía que acumulaba polvo y desesperación. Hasta que una noche, de repente suena el teléfono. «Lo tenemos», dice una voz desde España. «Nicholas está vivo». Imaginen el peso de 3 años de silencio sepulcral, comprimidos en un solo pasillo de hospital. Kerry camina, y cada paso resuena como un tambor en sus oídos. No hay aire suficiente en esa habitación, pero entonces la puerta se abre. Allí, sentado, hay un joven. Kerry no ve las cicatrices extrañas, no ve el acento francés que aún no ha escuchado, no ve los ojos marrones que antes eran azules. Lo que Kerry ve es el fin de su agonía. En ese instante no hubo gritos de júbilo, hubo un colapso. Kerry se lanzó sobre él con una paz desesperada, como quien encuentra una balsa en mitad de un naufragio tras días de tragar salitre. Sus manos buscaron su rostro, no para inspeccionarlo, sino para convencerse de que la carne y el hueso eran reales. Era la tranquilidad del que vuelve a casa después de una guerra. El ruido del mundo se apagó. En ese abrazo, Kerry recuperó su identidad de hermana mayor y recuperó la esperanza de que los finales felices sí existían en el árido Texas. Pero, mientras ella se hundía en esa paz bendita, el chico sobre su hombro permanecía rígido. Kerry abrazaba a un hermano, pero el hombre que recibía el abrazo estaba contando los segundos para que ella no notara el engaño. Cualquier persona cuerda habría dado un paso atrás. Habría sentido ese escalofrío eléctrico que te advierte que estás frente a un peligro. Habrían gritado, llamado a la policía o señalado ese rostro diciendo: Tú no eres mi hermano. Pero en la casa de los Barclay, la lógica se asfixió bajo el peso de un secreto más grande. Hicieron algo que te va a revolver el estómago, algo que desafía cada instinto humano. Le abrieron la puerta. No solo le dieron la bienvenida, lo arroparon bajo las mismas sábanas que aún guardaban el rastro del verdadero Nicholas. Lo dejaron dormir en la cama de un niño desaparecido mientras el impostor contaba sus propias mentiras en la oscuridad. Y durante meses, durante larguísimos y gélidos meses, se sentaron a la mesa, pasaron la sal y compartieron el pan frente a un completo desconocido. Cenaron noche tras noche mirando a los ojos de un monstruo, fingiendo, con una perfección aterradora, que el milagro era real. Pero aquí está la pregunta que no te dejará dormir. ¿Estaban siendo engañados? ¿O estaban usando a ese extraño para que el mundo dejara de excavar en su jardín? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos va a perseguir durante cada segundo de este relato. Porque en esta historia no hay un solo villano. Aquí conviven 2 monstruos. Uno es el impostor que tuvo la audacia de robar una identidad. Pero los otros son mucho más peligrosos. Son aquellos que permitieron el robo solo para ocultar un cadáver. Soy Bartolomeo, y hoy vamos a descender al sótano de la familia Barclay, un lugar oscuro, un lugar prohibido, donde la verdad no solo duele, sino que yace enterrada bajo el jardín. San Antonio, Texas, 13 de junio de 1994. El sol brilla como cualquier otro lunes de verano. Nicholas Barclay tiene apenas 13 años. Es un chico eléctrico, con esa chispa rebelde de quien se siente dueño del mundo. Ese día, se pone su sudadera rosa favorita, toma un balón
y se despide con una promesa simple. Voy a jugar baloncesto. Lo vemos jugar, lo escuchamos reír. Se despide de sus amigos con un gesto casual y emprende el camino de regreso. Sus pasos lo llevan por las calles de siempre, bajo los mismos árboles, directo hacia su casa. Pero Nicholas nunca llegó a cruzar el umbral de su puerta. En ese trayecto de unos pocos minutos, el chico de la sudadera rosa no solo se perdió, se desvaneció de la faz de la tierra. Al principio la policía no mostró urgencia. Lo llamaron un berrinche adolescente. Ya volverá cuando tenga hambre, decían, con una indiferencia decepcionante. Pero las horas se convirtieron en días, los días en meses, y los meses se transformaron en un silencio de 3 años. Un vacío gélido que se instaló en el corazón de su madre, Beverly. Imagina el suplicio. Lavar la ropa de un hijo que no sabes dónde está. Cocinar, por pura inercia, una ración de más, por si la puerta se abre de repente durante la cena. Y dormir. Dormir con un ojo abierto, castigando al oído para detectar el sonido de una llave en la cerradura. Ese sonido metálico. Esa señal de que la pesadilla ha terminado. Un sonido que nunca llegaba. Pero tras las paredes de esa casa, no todos habitaban el duelo de la misma manera. Entre las sombras destacaba una figura. Jason, el hermano mayor. Jason no era un alma en pena. Era un hombre de temperamento volátil con un rastro de problemas a sus espaldas y una relación oscura con el pequeño Nicholas. Imaginen la escena. Mientras Beverly se desmoronaba en la cocina, ahogada en sus propias lágrimas, Jason guardaba un silencio distinto. Un silencio que no nacía de la tristeza, sino de la preocupación. Un silencio pesado, gélido, casi vigilante. Como si en lugar de esperar a que Nicholas volviera, Jason estuviera vigilando el horizonte, asegurándose de que su hermano se quedara justo donde estaba, en el olvido. Octubre de 1997. 3 años después, ocurre lo imposible. El teléfono suena. Es una llamada desde un refugio de menores en Linares, España. Un mundo de distancia. Al otro lado de la línea, un trabajador social describe una escena de pesadilla. Tienen a un chico aterrorizado, alguien que asegura haber escapado de una red criminal y maltratos sistemáticos. Asegura que su nombre es Nicholas Barclay. Beverly no lo duda. No pide pruebas de ADN. No hace una sola pregunta lógica. En ese instante, el instinto de madre devora a la razón. No le importa la distancia, ni los detalles que no encajan. Solo quiere que su niño vuelva a llenar, de una vez por todas, el vacío de esa casa maldita. Pero cuando el avión aterriza en Texas, el aire se vuelve denso. Así irrespirable. La hermana de Nicholas, Carrie, lo presenta ante el mundo como el milagro que tanto esperaron. Lo abraza con una fuerza desesperada, como si quisiera soldar su cuerpo al de él. Sin embargo, los oficiales de aduanas no comparten su alegría. Se miran entre sí, en un silencio cargado de sospecha. Algo no encaja. Hagan memoria. El Nicholas que desapareció hace 3 años era un niño de 13 años, de cabello rubio y ojos azules como el cielo de Texas. Pero el hombre que ha bajado de ese avión es un desconocido. Tiene la piel curtida, el cabello azabache y unos ojos marrones, profundos y oscuros, que parecen guardar secretos de otro continente. ¿Cómo es posible que una hermana no vea que los ojos de su hermano han cambiado de color? ¿Es el poder del amor? ¿O el miedo a lo que significa la verdad? Aquí es donde la lógica se rompe, donde la intriga se convierte en algo sucio. Si tú ves a un extraño con rasgos completamente distintos, ¿por qué le abres la puerta de tu hogar? La respuesta de la familia Barclay no fue el miedo, fue el alivio. Y ese alivio, amigos míos, es la primera señal de que en esa casa se escondía algo mucho más terrible que un impostor. Imagina por un segundo que eres Frédéric Bourdin, un huérfano francés de 23 años, un camaleón profesional que ha pasado su vida huyendo de sí mismo.
Estás en un avión hacia Texas. Estás temblando. Sabes que vas directo a la boca del lobo. Sabes que en cuanto esa madre te vea, el juego se acaba. Te preparas para las esposas. Te preparas para los gritos de «Tú no eres mi hijo». Pero entonces sucede lo imposible. Beverly lo mira. Mira esos ojos marrones, que no tienen nada que ver con el azul profundo de Nicolás. Mira ese cabello azabache, que él mismo se tiñó en un baño de España para ocultarse. Y ella sonríe. Lo abraza. Lo llama mi pequeño Nicky. Bogdan no lo puede creer. Ha engañado a la policía. Ha engañado a la Interpol. Pero, ¿realmente ha engañado al corazón de una madre? ¿O es que Beverly necesita desesperadamente que él sea Nicolás? Bogdan entra en el cuarto de Nicolás. Se pone sus camisetas. Duerme en sus sábanas. Empieza a estudiar la vida del niño que suplantó. Pero aquí, la intriga se vuelve densa, como el petróleo. Bogdan empieza a notar algo raro en la familia. No hay preguntas incómodas. No hay un ¿te acuerdas de aquella Navidad? No. Lo que hay es un silencio cómplice, un pacto no escrito. Es como si la familia Barkley estuviera usando al impostor como un escudo humano. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Entra en escena Charlie Parker, un investigador privado con un ojo clínico para la mentira. Parker recibe una llamada. Alguien sospecha. Él va a la casa, se sienta frente a Nicolás y lo observa. No escucha sus palabras, observa sus orejas. Sí, sus orejas. Las orejas no cambian con la edad, son como una huella dactilar. Y las orejas de este chico no son las de Nicholas Barkley. Parker sale de esa casa con los pelos de punta. No solo sabe que ese chico es un fraude, sabe algo peor. Sabe que la familia Barkley lo sabe. Y si una familia acepta a un monstruo en su casa, es porque están escondiendo a un monstruo todavía más grande, bajo las tablas del suelo. Bogdan, el gran estafador. Empieza a sentir miedo por primera vez en su vida. Pero no tiene miedo de que lo atrapen. No. Tiene miedo de la familia que lo adoptó. Se da cuenta de que no ha entrado en un hogar. Ha entrado en una escena del crimen que todavía respira. Hay silencios que descansan. Y hay silencios que ocultan cadáveres. Frédéric Bogdan, el hombre de las 1000 caras, empieza a sentirse como un ratón en una jaula de gatos. Él cree que es el depredador. Cree que está estafando a una familia ingenua. Pero una noche, en la cocina, mientras la luz parpadea, cruza la mirada con Jason, el hermano mayor. Y lo que ve en esos ojos no es amor fraternal. Es una amenaza de muerte. Jason es un hombre de poca paciencia. Un hombre con un historial de violencia que la familia siempre barrió bajo la alfombra. Y aquí es donde la rabia nos quema la garganta. ¿Cómo es posible que Jason acepte a este impostor francés como su hermano? ¿Es estúpido? No. Es algo mucho peor. Bogdan empieza a sospechar lo que la policía no se atrevió a decir, que el verdadero Nicolás nunca salió de esa casa, que Nicolás fue asesinado en un arranque de ira y que su propia familia lo enterró en el jardín. El investigador Charlie Parker no se detiene. Confronta a la familia. Les muestra las pruebas, una por una. Les dice a la cara, ese chico no es Nicolás. ¿Y cuál es la reacción de la madre? ¿Acaso llora? ¿Pide perdón? No. Beverly se pone a la defensiva. Ataca al investigador, protege al impostor, con uñas y dientes. Sientes la ira bullir en tu sangre. Una madre que prefiere abrazar a un criminal antes que buscar la tumba de su propio hijo de 13 años. ¿Qué clase de madre hace eso? A menos que sepa exactamente dónde está el cuerpo. Bogdan confiesa años después. Tenía miedo de que Jason me matara. Imaginen la escena.
El impostor, asustado en su habitación, escuchando los pasos de Jason en el pasillo. Pasos pesados. Pasos de alguien que ya sabe lo que es silenciar a un Barkley. El impostor se convirtió en la coartada perfecta. Si Nicholas está vivo en la casa, nadie puede investigar un asesinato. El fraude de Bourdain era el regalo de Navidad más grande para una familia de asesinos. Pero la mentira tiene patas cortas. Y el FBI finalmente rompe la puerta. Se llevan a Bourdain, le toman las huellas. La verdad explota en 1000 pedazos. Es Frédéric Bourdain, un delincuente internacional de 23 años, buscado en toda Europa. El circo se acaba. El impostor va a la cárcel. Pero, ¿y la familia? ¿Qué pasa con los que le abrieron la puerta, sabiendo perfectamente que él no era Nicholas? Aquí es donde la rabia se convierte en impotencia. Porque el impostor pagó su deuda, pero los que enterraron el secreto bajo el sol de Texas siguen caminando libres. Y el pequeño Nicholas sigue esperando que alguien lo encuentre. Frédéric Bourdain fue sentenciado a 6 años de prisión por perjurio y fraude. Pero mientras caminaba hacia su celda, le susurró algo al oído al agente del FBI que lo custodiaba. Algo que hizo que al oficial se le helara la sangre. Dijo: «Yo soy un estafador, sí, pero ellos son monstruos. Me aceptaron porque, mientras yo estuviera en esa casa, nadie buscaría el cadáver del verdadero Nicholas». Y por primera vez en su carrera, el FBI le creyó a un mentiroso. La policía regresó a la casa de San Antonio. Esta vez no buscaban a un niño perdido. Buscaban un cuerpo. Entraron con perros rastreadores, con radares de suelo. Cavaron en el jardín, bajo el garaje, en cada rincón donde Jason, el hermano mayor, solía esconderse. ¿Y saben qué es lo más frustrante? Que la familia no ayudó. Ni una lágrima, ni un solo «encuéntrenlo». Solo un silencio sepulcral, una barrera de abogados y una mirada de odio hacia los que profanaban su tranquilidad. Y entonces, el destino cerró la puerta de golpe. En 1998, justo cuando la investigación sobre el asesinato de Nicholas se intensificaba, Jason, el principal sospechoso, el hombre que Bourdain tanto temía, apareció muerto. Una sobredosis. Se llevó el secreto a la tumba. Con su muerte, la última posibilidad de una confesión se desvaneció en el aire denso de Texas. ¿Fue un accidente? ¿O fue el último acto de una familia decidida a proteger su oscuridad a cualquier precio? La madre, Beverly, murió años después defendiendo la misma mentira. Nunca hubo un arresto por el asesinato de Nicholas. Nunca hubo una tumba con su nombre. El caso se cerró como persona desaparecida, a pesar de que todos los involucrados sabían que el niño nunca salió vivo de esa manzana. La familia Barkley logró lo imposible: enterrar la verdad tan profundo que ni siquiera el FBI pudo desenterrarla. A veces, los monstruos no viven bajo la cama. A veces, los monstruos te dan las buenas noches, te sirven el desayuno y te llaman por un nombre que no es el tuyo, para ocultar que el dueño de ese nombre ya no respira. Nicholas Barkley tenía 13 años cuando el mundo le falló. Le falló su hermano, le falló su madre y finalmente le falló la justicia. Si esta noche pasas por San Antonio y ves una casa con las luces apagadas, recuerda, las paredes no hablan, pero el suelo tiene memoria. Yo soy Bartolomeo, y estas son las verdades que preferiríamos no conocer. Si te atreves a seguir mirando al abismo conmigo, suscríbete, porque hay miles de historias más esperando ser contadas antes de que el silencio las borre para siempre.